Todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. ¡Viva la dignidad! ¡Viva México! Ustedes representan la conciencia honrada que se subleva ante la injusticia. Ustedes luchan por una nueva vida y trabajan por una patria nueva. Por el bien de todos, primero los pobres. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Nuevamente bienvenidas y bienvenidos a este sexto capítulo ya de Voces de la Transformación. Y hoy estamos con el director del Infonavit, con el doctor Carlos Martínez, quien además me parece que es una de las figuras jóvenes también de este gabinete. Y para que nos cuentes un poco qué transformaciones se han hecho aquí en el Infonavit. Carlos, muchas gracias por estar aquí. Y de entrada, ¿qué es el Infonavit? O sea, ¿cómo funciona el Infonavit? Me parece que es una oportunidad de contrastar. Yo creo que en varias secretarías, pero en esta secretaría se puede contrastar mucho entre la lógica neoliberal y la lógica de la transformación, ¿no? Yo creo que la pregunta de qué es el Infonavit es fundamental, porque para mí es un derecho laboral, es una prestación laboral que surge de la Constitución. Por eso el Infonavit se concibe en el 123 constitucional como parte de los derechos del trabajador del sector privado, así se define, y por lo tanto es un derecho laboral que además se concatena para garantizar un derecho humano, que es el derecho a la vivienda. Entonces el Infonavit es eso, es un derecho, y funciona como una mutualidad, como una tanda, si lo quisiéramos ver de manera muy sencilla, porque digamos, todos los trabajadores del sector privado aportan 5% de su salario, se crea este fondo y otros trabajadores tienen necesidades de vivienda, piden prestado y con lo que pagan de sus préstamos a todos los demás se les da un rendimiento, y ese rendimiento hace que el ahorro que tienen se vaya acumulando y lo puedan usar después para su pensión, y que lo puedan usar ahora ya gracias a la reforma que hizo el presidente López Obrador, que lo puedan usar para fines de vivienda, ¿no? Y esto hace que el Infonavit sea una cosa única. De hecho, no hay un ejemplo similar en el mundo. Quizás en Singapur está un fondo de la prosperidad que se puede utilizar, por ejemplo, para vivienda, salud y educación, pero no hay similares en el mundo del Infonavit que sea un propósito específico de vivienda y que sea un ahorro patrimonial del trabajador, ¿no? Entonces, el Infonavit es eso, es un ahorro que es de cada trabajador, es una prestación laboral y ayuda a garantizar un derecho humano, que es el derecho a la vivienda. Y yo me pregunto, después de esa además explicación tan puntual y clara, ¿es un derecho que se garantizaba o se ha garantizado de la manera más correcta antes? Yo me imagino, conozco muchísimos casos de trabajadores que, digamos, el crédito del Infonavit es una de las grandes aspiraciones, logros, se ahorra, ¿no? Y el lograr una vivienda gracias a los créditos de Infonavit sin duda ha mejorado la existencia de mucha gente, pero también conozco que los anteriores gobiernos de todo hacían negocio y demás, y sin duda habría mejores condiciones o mejores oportunidades para garantizar ese derecho con gobiernos más honestos, más comprometidos. ¿Se garantizaba antes de la mejor manera? Pues yo te diría que hay como varias historias del Infonavit, ¿no? La primera es cuando se funda el Infonavit en los 70, se funda con el objetivo claro de que los trabajadores del sector privado no tenían vivienda y las ciudades estaban creciendo. México venía de la época de las posguerras, se había industrializado de manera relativamente rápido, ¿no? Cuando teníamos periodos de crecimiento de inflación controlada, y se empezó a industrializarse y los obreros en las ciudades medianas y grandes no tenían vivienda. Y eso está el gran acuerdo nacional de donde deriva el Infonavit, que fue un acuerdo tripartita, donde empresas, sindicatos y gobiernos se ponen de acuerdo para crear este fondo y empezar a otorgar vivienda. Y en la primera época el Infonavit pues construía la vivienda, ¿no? Empezó a construir la vivienda. Y después tuvo otra época donde pues la vivienda construida del Infonavit empezó a ser más cara de la que realmente se construía. Eso tiene que ver con malos manejos, gente que se quería llevar algún moche, etc. Y de hecho, en alguna época, cuando se hacen todas las reformas privatizadoras del país en los 90, incluso se pensó desaparecer el Infonavit y demás.
Total que se llega a un acuerdo en ese momento de unirlo al sistema de pensiones. Y ahí es cuando el Infonavit empieza a tomar otra lógica completamente, porque lo que se hace es que de pasar a ser un fondo común, se vuelve un fondo individualizado para cada persona, con un ahorro etiquetado de cada persona, que lo pudieran utilizar para comprar vivienda. Entonces se empieza a generar este famoso mercado de vivienda, donde dicen pues que los privados construyan y la gente saque su crédito, ¿no? Pero al principio incluso sorteaban los créditos o se asignaban, pues porque no había liquidez suficiente. El fondo empezó a crecer y ahí sí, para mí es horrible lo que pasó, pero en la época neoliberal empiezan, o sea, en la primera década de los 2000 empiezan a tener una obsesión con dar créditos para la vida. No importaba dónde, no importaba si eran útiles o no. No les importaba realmente que el dinero aquí es del trabajador, claro. Sino decían, hay que colocar créditos, ¿no? Incluso tenían afuera del Infonavit un creditómetro. Entonces iban midiendo obsesivamente cuántos créditos colocaban, sin importar si generaban bienestar de las viviendas o no. Y entonces empezó a pasar un resultado trágico que tenemos de esa época. Las ciudades crecieron 6 veces, la población solo aumentó 2 veces. O sea, las ciudades se expandieron, pero además se expandieron mal, porque se expandieron sin planes urbanos, y el Infonavit autorizaba dar créditos incluso donde había departamentos sin agua corriente, que hoy, hasta la fecha, hoy hay trabajadores que tienen que pagar tandeos de pipas de agua, que se dio con materiales precarios de la vivienda, que se impulsaron de manera, de verdad, o sea, era un desprecio a la clase trabajadora, un desprecio a la vida misma, pero se impulsaron los famosos pies de casa 27 metros cuadrados que financió el Infonavit. Se hicieron créditos sumamente caros. Los huevitos, digamos. Sí, 27 metros cuadrados para familias de 4 o 5 personas, porque tenían una lógica que a lo mejor en papel funcionaba, pero que no era la realidad, porque no conocían la realidad del trabajador. Decían, no, es que todos los trabajadores van a tener una carrera salarial ascendente, entonces entre más ganen van a poder construir un segundo cuarto. A ver, la mayoría de los trabajadores del sector privado se precarizó el salario. O sea, imagínate que contradictorio. Tenían modelos de crédito que decían que era subir el salario, iban a subir su calidad de vida, ¿no? Con el tiempo iban a tener carreras salariales, le llamaban. Y por otro lado tenían políticas de precarización del salario. O sea, era verdaderamente una cosa inexplicable, sin sentido, modelos que no daban en la realidad. Y entonces hoy tienes familias todavía en 27 metros cuadrados con 2 o 3 hijos. Y en zonas donde no se garantizan otros servicios. Donde no se garantizaban los servicios. Y el Infonavit decía, no, pues yo no me meto a los servicios, ¿no? O sea, yo doy el crédito, es culpa del municipio. Como si no fuera un fondo solidario, porque eso es el Infonavit, como si no fuera una institución de seguridad social. Entonces, eso fue parte de lo que nos encontramos, ¿no? Ciudades expandidas, créditos caros, porque se daban en salarios mínimos, donde les daban doble tasa de interés, se volvían impagables los créditos. Y nos encontramos familias que no encontraban satisfacción con el Infonavit. O sea, que a pesar de que efectivamente el Infonavit resuelve un tema fundamental, que es el acceso al financiamiento. La mayoría de las familias mexicanas, el sector bancario no presta, y no presta a quienes menos tienen. El Infonavit no puede negar un crédito. Entonces, sí resolvía un tema de acceso, pero no garantizaba bienestar. Y ese fue el cambio de lógica que se dio en este gobierno. Y ya cuando llegamos, nos encontramos con eso, pero tenemos una petición bien específica del presidente de la República, es que los créditos se puedan pagar, que se pueda resolver, que el Infonavit no sea una carga para las familias. Y entonces, cuando el gobierno, entramos en diciembre del 18, en febrero del 19, presentamos un programa con el presidente que se llama Responsabilidad Compartida, y ha sido el programa de conversión de créditos más ambicioso, más grande que ha tenido en la historia del Infonavit. Básicamente, hemos condonado 60,000 millones de pesos de deudas de créditos a casi 300,000 familias, que eran los créditos que se venían pagando desde hace más de 15 años en ese momento, cuando lanzamos el programa, y que veían sus créditos impagables, ¿no? Y a esa gente les hicimos descuentos de promedio de 250,000 pesos por hipoteca.
y les reconvertimos el crédito a algo que fuera pagable, asequible y fijo, ¿no? que no subiera. Eso fue el gran primer proyecto, era que el Infonavit se dejara de fijar en el acceso y se empezara a fijar en la salud financiera de las familias. Porque como institución de seguridad social tenemos también responsabilidad sobre el consumo y el bienestar de la familia del trabajador. Eso fue el primer gran proyecto. Y después ya empezamos a trabajar otras cosas. Por ejemplo, hicimos el del 90-10, ¿no? Que era, si habías pagado el 90% de tu hipoteca, el Infonavit te condonaba el último 10% y podías sacar tu escritura. Y finalmente llegamos, el año pasado, en 2020, a una gran reforma que hizo el presidente de la República, que lanza esa propuesta de reforma. Y es una reforma, yo te diría, que cambia de raíz el funcionamiento del Infonavit hacia el futuro. Y a lo mejor a nosotros ya no nos va a tocar ver todo el cambio que significa, pero sí nos va a tocar poner las bases ya indelebles, digamos, del cambio. ¿Y esta reforma en qué consistió? Uno, que el Infonavit pudiera prestarle a quien, a pesar de que ya no cotice, haya tenido una cuenta en el Infonavit en el pasado. Okay. Entonces se cambia el sujeto de crédito. El sujeto de crédito antes era solo quien estaba empleado en el momento de pedir crédito. Y el sujeto de crédito se amplía a todo aquel que tenga una cuenta en el Infonavit. Okay. Sin importar si está empleado o no. Con una cuenta te vuelves derechohabiente de crédito. Me imagino que son miles de personas. El Infonavit administra casi 70 millones de cuentas de trabajadores activos o ya no activos. Entonces se amplían los sujetos de crédito, ¿no? Se vuelve una institución inclusiva para todos quienes tengan una cuenta en Infonavit. Otra de las cosas que hace la reforma es quitar una restricción que era verdaderamente absurda. Decían, el Infonavit solo puede prestar un crédito en la vida. ¿Cómo por qué? O sea, si el trabajador paga su crédito, pues puede tener acceso a otro y a otro y a otro. Porque el Infonavit lo que tiene que ayudar al trabajador es acompañarlo a lo largo de su vida para resolver su necesidad de vivienda. Y la necesidad de vivienda no solo es comprar. Que antes era esta obsesión de la que hablábamos del periodo neoliberal, que era vende. No, a ver, hay gente que ya tiene su casa, que ya ha hecho arraigo. La gente, las casas, la vivienda, forma identidades, forma comunidades. La gente no se quiere mudar por mudarse. Pero en esta visión mercantilista de la vivienda se ve como un activo financiero que saca plusvalía. No, la vivienda es identidad, la vivienda es comunidad, la vivienda es muchas otras cosas. Entonces, pues la idea es dar créditos para todo. Mejora, oye, quiero mejorar mi casa, quiero echarle un segundo cuarto, o tengo un terreno atrás y quiero hacer otra casa. Pues que el Infonavit te puede ayudar en cualquier proceso social que implique la vivienda. Y eso es un cambio profundo de mentalidad de cómo funciona el Infonavit mismo. Y además de mirar a la gente como personas con derechos, porque, o sea, es como si en el planteamiento neoliberal se pensara que esa vivienda y esa familia no va a mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Como condenarles a siempre quedarse con el crédito que además le ha costado mucho trabajo al que tuvo acceso. Es decir, lo que se está planteando es el entendimiento de que las personas buscan mejorar su vida y que el Estado les acompañe en ese mejoramiento de su vida, ¿no? Exactamente, o sea, porque la vivienda, como decíamos, es un proceso social. En la visión anterior, la vivienda era un objeto mercantil. Entonces, que comprabas y sacabas plusvalía, y lo que pensaban en su lógica es que la gente iba a valorar el activo financiero, es decir, ya le saqué plusvalía, la revendo, me mudo, o sea, cosas que funcionan a lo mejor en un mundo financiero especulativo en Nueva York, si quieres, pero que esa no es la realidad. O sea, los trabajadores que tienen acceso al crédito en Infonavit buscan su casa como un patrimonio que seguramente es el más grande que van a tener en su vida, que van a tener, que es la operación financiera más importante que van a hacer en su vida, que va a ser el contacto que van a tener con notarios, con un chorro de cosas digamos, relacionadas con la propiedad, y que buscan generar arraigo, y buscan progresar y prosperar en su comunidad. Por lo tanto, como dices, la vivienda al ser un hecho, pasar de ser un hecho mercantil a ser un hecho social, pues significa que necesitas dinero también para crecer tu casa, para ampliarla, para ampliarte como familia. Y eso es un cambio de visión que sí es un parteaguas de lo que venía sucediendo en esta lógica mercantilista.
Claro, que además me imagino que había mucho más carga hacia... O sea, yo parto de que el sistema neoliberal en México además fue una lógica de mucho saqueo, de mucho negocio, para unos cuantos, para un grupo de políticos, para algunos empresarios corruptos, no todos, sin duda, pero era una lógica muy engranada, ¿no? Y en estas charlas que hemos tenido de Voces de la Transformación con varios protagonistas que están en esta etapa de la Cuarta Transformación cimentando un proyecto diferente, pues coinciden que ha habido pues temas de corrupción, una falta de entendimiento del servicio público. Entonces yo me imagino que desde el Infonavit pues había mucho más carga hacia los empresarios inmobiliarios, que aquí yo en la ciudad, yo fui diputada local en la ciudad y me di cuenta cómo creció de manera desordenada, y había un abuso inmobiliario al margen o digamos con la venia de algunas instituciones. Entonces no solo no crecieron bien las ciudades, sino que además hubo incluso mafias inmobiliarias que les importaba un comino la vida de la gente, ¿no? Y las realidades y los servicios, etcétera. Me imagino que te enfrentaste o encontraste mucho de eso cuando iniciaron. Era un desprecio, como eso, un desprecio a la vida de las personas. Es increíble lo que sucedió. Y además, yo lo dije una vez en una de las asambleas anuales que tenemos en el Infonavit. Yo decía, el Infonavit pervirtió tanto su lógica que vendía casas para después quitárselas a la gente. O sea, era un negocio redondo, ¿no? Porque se dedicaba a financiar o a obsesionarse con la oferta y con la colocación de crédito y después a contratar despachos de cobranza para quitar la casa a la gente. O sea, era una lógica de desprecio, rapaz, de saqueo. Otra de los cambios importantes es cuando el presidente dice ni un desalojo por causas injustas. Y es decir, mientras la gente tenga voluntad de pago, porque además los mexicanos son honestos, tienen voluntad de pago, mientras haya voluntad de pago, el Infonavit tiene que buscar una solución para estructurar las deudas. Y eso ha hecho que, o sea, en este gobierno, ya en lo que vamos de este gobierno, se han reestructurado más deudas de lo que se hizo todo el sexenio pasado. Entonces, ¿por qué? Porque hemos cambiado la lógica de funcionamiento. El Infonavit no está para quitar casas, ni está para venderlas. O sea, el Infonavit está para dar seguridad patrimonial a las familias. Ese es el concepto, ¿no? Entonces, si ya compraste una casa, te vamos a ayudar a que realmente la acabes de pagar y te liberes tu hipoteca. Y que si ya la tienes, después puedas crecer tu casa y después puedas hacer... O sea, es cambiar completamente la lógica de acercarnos a la gente, pero lo que dices es cierto. Y luego se enojan, porque yo les digo que... Porque hay unos que se dicen empresarios de la vivienda. Y les digo, pues falsos empresarios. Porque un empresario real se arriesga. Son empresarios que, de los que valen la pena, arriesga su capital. Está dispuesto a perder. Y está dispuesto a hacer un bien a la sociedad porque contribuye a la economía. Pero un mal empresario, pues es un traficante de influencias, que solo busca o un subsidio o una prerrogativa del gobierno y tener contactos en las instituciones para desarrollar su negocio sin que nadie le diga nada. O sea, entonces los que predominaban eran estos falsos empresarios, que además se tiran al piso cada vez que les dices, oye, no te pases. Ay, no, yo soy... No, señor, o sea, eres un farsante. Y muchos de los empresarios de la vivienda son eso, farsantes. Pero hay otros muy buenos que definitivamente han ayudado y son los que están ahora comprometidos con el proyecto que hemos planteado y con los cambios que hemos hecho. Y que se ubica la diferencia, ¿no? Yo he hablado con empresarios que dicen, ahora hay apertura, ahora no se concede, o sea, había empresarios favoritos, que eran los que se beneficiaban, o sea, que en efecto son falsos empresarios, o flojos, o corruptos, no porque se beneficiaban de ser amigos y de hacer relaciones, y no de hacer la labor de construir una empresa en serio, ¿no? Me ha tocado ver casos espectaculares de empresarios que se decían empresarios de la vida, pero que el Infonavit les daba todo y el gobierno les daba todo. Por un lado, el gobierno daba subsidios para que construyeran y compraran casas del Infonavit. Después el Infonavit pues financiaba a la gente para que ejercieran su crédito. El Infonavit además les ponía todo, ¿no? Y no hacían nada. Entonces cuando hoy que ya no hay esos subsidios que solo eran utilidad para los desarrolladores, ¿no? O sea, básicamente se embolsaban ese dinero que era del gobierno.
Vendían casas que no tenían servicios y si se perdían las casas decían, ay, ni modo, ¿no? Como si no hubiera un daño patrimonial al trabajador, a la familia misma, que perdió su ahorro de años de trabajo, etcétera. Y que ahora les dices, oye, ¿sabes qué? No te voy a dar nada, pues sal a buscar a tus clientes, ¿no? Pues eres empresario de la vivienda. Incapaces de hablar con la gente. O sea, no saben quién les compra. No saben la realidad de los territorios. Y entonces no pueden vender una casa y decir, no, es que antes era muy fácil. Mano, si te dedicas a esto, sal a la calle y ponte a vender casas y demuestra a la gente que te tienen que comprar a ti. Eso es, o sea, el tema empresarial que yo valoro es ese. O sea, el que alguien que arriesga y va a tocar de puerta en puerta y conoce a la gente y le dice, yo soy mejor, y demuestra que es mejor. Y en ese demostrar que es mejor, le hace un bien a la sociedad. Pero todos los demás sí eran, pero de terror. Y aquí abundaban, vividores. No, pues se está poniendo orden, ¿no? Como en el desastre que había literalmente en esta gran casa llamada México. Y se está garantizando el derecho de las personas con una lógica totalmente de bienestar y de poner el acento no en el mercado o no en una lógica mercantil más bien, sino en una lógica de respeto a los derechos de las personas. Y creo que eso es algo que vale la pena que lo conozca la gente, que se sepa. Y luego con esta reforma de la cual hablas, quizás contarnos un poco qué crees que en los próximos 3 años que siguen del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, digamos, se avance con esta reforma, porque reformas tan profundas pues se van construyendo, se van cimentando cosas distintas, pero me imagino que esto tendrá sus impactos, sobre todo, bueno, a corto, a mediano y a largo plazo, ¿no? Así es, de la reforma que hizo el presidente se promulgó en diciembre de 2020. Y a partir de la reforma, ya casi cumplimos un año que se promulgó, y a partir de la reforma, primero se estableció una parte, como en todas las reformas legales, siempre hay un tiempo de transitoriedad y de cambio. Y en ese tiempo se estableció que tenía que salir la regulación secundaria de la reforma. En la regulación secundaria ya se publicaron en el Diario Oficial las reglas de otorgamiento de crédito, que básicamente son los requisitos para cualquier tipo de crédito que haya en Infonavit. El Infonavit no te puede pedir ni un solo requisito que no esté establecido en esas reglas. Entonces eso quita opacidad, da transparencia y facilita el acceso al crédito para el trabajador. La segunda parte fue la política de crédito, de cómo se administran los créditos, y al tener ahora más tipos de crédito que dar, pues tienes que hacer una política que garantice que quien no saca un crédito siga teniendo rendimientos a su ahorro, ¿no? Que es otra de las partes que hace el Infonavit como un fondo mutualista solidario. Y el tercer punto creo que es de los más relevantes porque eso pega directamente en cómo se concibe la oferta futura de vida. Y una de las reglas que sacamos en agosto de este año son las reglas generales en materia urbana y de movilidad. ¿Qué idea tomamos ahí? Uno, porque es otra de las cosas que siempre dice el presidente, simulaban que cumplían la Constitución. Pero si ustedes leen el artículo 123 constitucional, fracción 12, que es donde se sustenta el Infonavit, dice ese artículo que todas las viviendas ubicadas fuera de los centros urbanos, o sea, las que están en las periferias, deberían de contar con, así lo dice, ¿no? Escuelas, centros de abasto, servicios municipales, áreas de donación. Y si tú volteas a ver y evalúas la política de vivienda neoliberal, violaron la Constitución años y años y años, o simulaban que cumplían. Claro. Entonces lo que hicimos fue agarrar ese espíritu del 123 y además decir, como institución del Estado mexicano estamos obligados a garantizar los derechos humanos, que es el artículo primero, y hay un artículo cuarto constitucional que establece el derecho a la vivienda, pero también en esta administración, que es una de las cosas que impulsó el secretario Meyer, es el derecho a la movilidad como derecho humano. Entonces, al tú concatenar el 123, que es el derecho laboral asociado a la vivienda, la garantía del cuarto constitucional y con una visión de derechos humanos, es que dijimos, a ver, señores, se acabó toda la vivienda que se transaccione a través de un crédito Infonavit. Uno,
tiene que tener un radio de 2.5 kilómetros, tiene que haber escuela primaria, secundaria, centros recreativos, centros de salud y centros de abasto, acceso a vías primarias. Hicimos todas estas reglas de carácter general se establecieron ya en un mecanismo que es una plataforma donde tú vas a poder ver si la vivienda, es más, se va a negar el crédito a donde la vivienda no cumpla con todos esos satisfactores. Entonces, todo el mundo quien compra una casa con Infonavit está seguro que su casa está ubicada dentro de un tema donde la vivienda es el lugar que habitamos. Ojo, el lugar que habitamos no solo es de puertas para adentro. El lugar que habitamos es el café de la esquina, la tiendita de la señora tal. O sea, ese es el lugar que habitamos. Entonces, el lugar que habitamos, la comunidad, tiene que ser habitable. Para eso tiene que ser caminable, tiene que haber transporte público, vías primarias, etc. Entonces, ahora cuando ejerzas tu derecho a la vivienda a través de un crédito Infonavit, que es también un derecho laboral, la casa que estás comprando, la que va a estar sujeta a aceptar ese crédito, va a ser una casa que esté bien ubicada y que tenga todos sus satisfactores. Y eso va a hacer que el desarrollo urbano hacia adelante pase de ser desordenado, precario, sin servicios, a un desarrollo urbano contenido y sobre todo con esta idea de cambiar por completo el concepto de ciudad. Antes la ciudad se concebía como un gran centro urbano y periferias. Lo que estamos proponiendo es una ciudad que se conciba como distintos núcleos alrededor de un gran núcleo urbano. Entonces, al tener estos núcleos, ya no hablas de periferias, y que además hablar de periferias y más es también discriminar a quien está fuera del centro. Aquí es tener pequeños centros urbanos, ¿no?, que convivan entre sí y que convivan con un centro de ciudad, ¿no? Entonces generas mayor diversidad, pero también generas comunidades mucho más unidas en estos pequeños centros, ¿no? Es una idea de urbanismo, ¿no?, que es la famosa ciudad de 15 minutos, ¿no? Tu ciudad es el donde habitas y esa ciudad tiene que tener sus servicios. Y a lo mejor tu ciudad no es la ciudad, claro, pero tu ciudad tiene todos esos satisfactores que te permiten tener una vida en comunidad. Y ese es un cambio que estamos proponiendo y que en los siguientes años, pues todos los proyectos de vivienda que empecemos a ver van a tener esta lógica. Porque si no, pues el Infonavit sí le va a decir al trabajador, escoge otra casa. O sea, escoge la que tú quieras, pero tiene que cumplir con esto. Y como el Infonavit es el principal colocador de créditos del país, 7 de cada 10 créditos en México son del Infonavit. Pues las personas van a migrar hacia esas comunidades, ¿no?, y van a preferir eso. Y se van a tener que adaptar quien quiera construir. Y muchos dicen, oye, es que ya no voy a salir con mi rentabilidad. Pues, sorry, o sea, no me importa, porque aquí estamos para garantizar un derecho humano. Sí, no es una empresa. Exacto. Entonces, creo que eso va a ser un cambio fundamental. El otro, que también se va a consolidar y que a partir del siguiente año, en marzo del siguiente año, la gente va a poder utilizar su ahorro para comprar un terreno. Y eso también es fundamental porque le quitas el poder de que alguien más decida por ti qué tipo de vivienda quieres. Y tú le das el poder a la gente, decir, yo compro primero mi terreno y después construyo mi vivienda como yo quiera, en las condiciones que yo quiera y las que necesite yo o mi familia. Y el Infonavit va a financiar no solo la compra del terreno, sino que puedan construir y hacer un proyecto progresivo de vida. Entonces eso también va a cambiar por completo estas lógicas que antes eran expansivas de un desarrollo de 5,000 casas en no sé dónde. Claro. Pues ¿para qué? O sea, a lo mejor la gente quiere tener un terreno e irlo construyendo, o quiere comprar una casa existente, o quiere comprar una casa. Cualquier forma de vida es válida y no tenemos que discriminar ninguna forma de vida. Claro. Pero el tema es darle opciones a la gente y flexibilidad para que su ahorro se traslade a eso. Entonces, sí, porque es un ahorro y es un crédito. Exacto. La decisión está en las familias donde lo colocan, ¿no? Tiene que ser libre. O así tendría que haber sido. Nosotros no podemos decirle tienes que vivir ahí. O sea, imagínate qué horror decirle a la gente dónde y cómo tiene que vivir. O sea, la idea que los neoliberales tenían era sumamente autoritaria. O sea, en el fondo le estaban diciendo a la gente dónde tenía que vivir y cómo. Sí, porque en el imaginario colectivo social es
yo voy a sacar un crédito en Infonavit y me voy a alejar de donde había construido mi vida y me voy a ir a un lugar a Mordor. O cuando yo platico con la gente, cuando me dice la gente, es que a mí me tocó, digo, es que qué horror que les dijeran que les tocó. Sí. No, señores. O sea, el Infonavit es un ahorro que lo puedes hacer. Como lo que se puede, ¿no? Todo lo que merezco. Exacto. Entonces, esta cosa me tocó, se condena, o sea, se sienten condenados a haber vivido ahí porque era la única opción, pero alguien más decidió esa forma de vida. Porque alguien más decidió, desde un escritorio, que la vivienda iba a ser unifamiliar. No, porque decidían hasta el tipo de familia. Unifamiliar, una ciudad, una vivienda periférica, una ciudad dormitorio, así le llamaban. Vean lo que sucedía en la época de Fox o Calderón. O sea, alguien más decidió que solo ibas a dormir ahí y que ibas a trabajar en otro lado. O sea, es una lógica verdaderamente autoritaria y preocupante que alguien la defienda. Y de desprecio a la gente. De desprecio a la gente. ¿Y qué acabó pasando? Nosotros que recorremos el territorio, pues te das cuenta que la gente acabó estableciendo dentro de, por ejemplo, en su frente de casa, pues una tiendita, una fonda, y se empezó a hacer comunidad, porque la ciudad y la comunidad ocurre aunque no quieran quienes quieren planear eso. Ocurre porque la ciudad son interacciones humanas, y la interacción humana implica que alguien va a poner una tiendita en su casa. Entonces ahora ya van estos fifís de la vivienda y dicen, ¡ay, se ve horrible! Señor, la ciudad ocurre. Tú la quisiste despreciar y hacer un modelo donde solo llegabas a dormir y trabajabas y consumías tus alimentos en la ciudad y luego regresabas a dormir con tu familia y todo era pacífico y todo era... Pues eso no existe, o sea, es que era sumamente autoritario. Sí, tienes razón. Y eso es, creo que el cambio fundamental que hace este gobierno, es decir, la gente es libre de hacer con su dinero lo que quiera para vivienda y escoger qué tipo de vida y qué vivienda quiere hacer. Es un respeto a su cultura y a su identidad. Y eso es algo que vamos a ver, o sea, estas bases que estamos sentando, estas reglas, por ejemplo, urbanas y de movilidad, pues a lo mejor en 10 años vamos a ver una transformación completa de las ciudades. Pero nosotros estamos poniendo las bases y se van a otorgar los primeros financiamientos, los primeros créditos, con esta lógica. Y va a generar bienestar. O sea, sí va a cambiar. O sea, de tener una carga donde encontraste vivienda, lejos incluso de tu familia, lejos de tu zona de trabajo, donde solo llegas a dormir, donde hay inseguridad, donde no hay luminarias, donde no hay servicios, que se vuelve una carga, ¿no? Y es lo que hay, a un lugar donde lo sientas hogar, donde lo sientas comunidad, donde te sientas a gusto, donde todo el trabajo y el crédito que lograste, pues lo sientes un poco más, pues con mayor beneficio, ¿no? Claro, no, y que además que el Infonavit te ayude. Por ejemplo, luego la gente no sabe por qué me escriben en Twitter, ¿no? Luego pongo algo en Twitter y me ponen, ¿y cuándo vas a bajar la tasa de interés? Pues ya la bajamos. O sea, precisamente después de la reforma del presidente, hoy un trabajador que gana un salario mínimo tiene un crédito hipotecario en Infonavit con una tasa del 1.9%, más bajo que en Estados Unidos y que en prácticamente cualquier economía desarrollada del mundo. 1.9% fijo, con mensualidades fijas, que ya no suben, no aumentan las mensualidades. Y es un crédito con una lógica que diseñamos completamente distinta y precisamente dándole este carácter social en Infonavit, ¿no? Y además es un crédito contrario a la lógica bancaria, porque la lógica bancaria dice el sujeto más pobre, así piensan los bancos, dice quien menos tiene es un sujeto más riesgoso. Entonces, como es más riesgoso, vamos a cobrarles más tasa. Por eso los ricos tienen menos tasas de interés, ¿no? Entonces, tú ves los anuncios, ¿no? Dicen, no, tasa de interés del 7%, letras chiquitas. Tienes que tener 2 millones de pesos en el banco, 40% de enganche, o sea, ¿me entiendes? Porque le prestan barato a quien es sujeto libre de riesgo y prestan caro a quien no tiene para pagar. Pero eso tiene una lógica bien perversa, porque si le prestas caro a quien no puede pagar, le haces más difícil pagar. Entonces nos cambiamos la lógica y ahora el trabajador que menos gana, menos paga de interés. Y es una escalerita ascendente que tiene el salario máximo del IMSS, que está topado, ¿no? En UMAS creo que son 25.1. Él tiene una tasa del 10.4, que además
si lo comparas con el CAT bancario, es muy parecido. Y de ahí para abajo. Entonces, quien menos gana, menos paga. Y eso hace que sea mucho más fácil para las familias administrar su crédito Infonavit. Y además, lo que hicimos fue, nos dimos cuenta que a la gente, más que la tasa, lo que le importaba era que la mensualidad fuera fija. Claro. ¿Por qué no sabes también? Sí, porque administran su vida para cumplir. Sí, porque la gente quiere cumplir. Pero no le muevas. Y antes, por ejemplo, cada enero, la gente estaba con el Jesús en la boca. ¿Cuánto va a aumentar mi crédito Infonavit? Entonces, ¿qué pasaba? En enero se determinaba la UMA o el salario mínimo. Entonces, cuando se determinaba la UMA, decía la UMA es del 4%. Entonces, todo el saldo de tu crédito crecía al 4%. Y sobre ese crecimiento del 4% se le aplicaba una tasa de interés. Entonces, en cada enero, tu saldo, aunque haz de cuenta, ya habías pagado en el año, no sé, 10,000 pesos. Entonces, tu crédito había bajado 10. Y en enero subía esos 10 más una tasa de interés. Y entonces, la gente era, o sea, cada enero debo más. Interminable. Entonces, la lógica del nuevo crédito del Infonavit es, uno, es pago fijo. No sube por ningún motivo. Y dos, lo que estamos haciendo es que cuando tengas un empleo formal con cuota patronal, esa cuota patronal se va a ir a prepagar capital. O sea, el crédito se va a ir mucho más rápido, pero además nunca vas a tener una capitalización de crédito que se vaya como bola de nieve. Cambió completamente la lógica del crédito, porque es una lógica basada en las personas y en su derecho de ver que pueden tener una vivienda asequible para sus familias. Está buenísimo, y eso es importante presumirlo, porque si ya sé, porque me siguen preguntando en las redes, sí. ¿Cuándo baja la tasa de interés? Siempre les contesto, ya la bajé. O sea, sí, porque la agenda pública luego la ponen los ataques constantes a... No, o sea, abajo del 1.9% ya está imposible. No, está buenísimo. Porque además tengo que pagar rendimiento, que es ahora por eso la primera pregunta que me hacías, ¿qué es el Infonavit? Es eso, un fondo solidario donde si alguien saca un crédito, se compromete a pagarlo porque sabe que con ese pago le paga a su compañero de fábrica. No le está pagando al Infonavit, no. Está haciendo que su compañero de fábrica tenga una pensión más grande. Claro. Y cuando ves esa lógica del Infonavit, o cuando ves el Infonavit en esa lógica, se vuelve justamente eso, solidario, humano, que no se ve el Infonavit como una institución rapaz que quería quitarle las casas, no. El Infonavit simplemente hace que se pongan de acuerdo ese ahorrador y ese trabajador para que este trabajador que saca un crédito le pague su pensión a este. Y estamos ahí para apoyarlos. Qué bueno que lo explicas así tan sencillo y tan claro, porque además me parece que el Infonavit abona a la política, a la visión de la cuarta transformación en términos de combatir la desigualdad, o sea, lo que tú hablaste hace un rato, o sea, yo creo que la desigualdad está presente en todo y en una ciudad es muy evidente, ¿no? Las periferias, como decías, siempre tienden a ser las excluidas, los lugares donde menos llegan los servicios. Entonces hay una desigualdad hasta en la Ciudad de México, donde si vives en el centro de la ciudad y si vives en el sur, ¿no? Hasta en movilidad y demás. Si vamos desde el Infonavit poniendo estas reglas y garantizando que donde se construya nueva vivienda o donde se lleguen a adquirir estos créditos haya también una garantía de todo esto que debería de tener una comunidad o una persona garantizada, yo creo que eso abona a una política profunda de combatir la desigualdad, de tener mayor acceso a la vivienda, acceso a espacios dignos de vida y de generar bienestar, que es el gran cometido que tiene el presidente, ¿no? Y si además se pone orden en cómo la visión del Infonavit no se concentra en pesos y centavos, sino más bien en personas y en sus derechos, pues me parece que es profundo. Y además si hicieron esto de la tasa de interés, pues está buenísimo. Oye, hay una nueva generación que vemos muy alejado de repente el acceso a ciertos derechos laborales, a ciertas prestaciones, porque de repente como que se nos condenó la propia lógica neoliberal como a la nada, ¿no? Como a trabaja con contratos de 3 meses, de 6 meses, con bajísimos sueldos, digamos, casi se nos plantó la vida y a muchos jóvenes se nos dijo, no tendrás un gran futuro.
para quienes todavía no conocen cómo acceder a un crédito del Infonavit, cómo funciona, cómo puede, darle como peso a ponerle atención para que su trabajo de alguna manera pueda convertirse también en un crédito para en algún momento tener una vivienda. Bueno, yo diría que se metan a infonavitfacil.mx, okay, para todo lo que parece difícil. Infonavit Fácil. Ok, buenísimo. Pero Infonavit Fácil, ahí viene todo, digamos, todas las explicaciones sencillas de que buenísimo. Y la otra cosa que también es, yo creo que es una cosa bien trascendental que ha hecho también el presidente, entre muchas otras, pero todas las reformas laborales, si las empaquetas, significa un paquete de bienestar impresionante para la clase trabajadora mexicana. O sea, porque eliminar el outsourcing abusivo hace que puedas generar antigüedad, puedas generar pensión y puedas generar créditos, porque generas ahorro para la vivienda. Disminuye la rotación laboral. Si además tienes acompañado una política de aumento del salario mínimo, que además ya se anunció que va a continuar hasta 2024. Sí. Si tienes además una reforma al sistema de pensiones privadas, donde los empresarios van a aportar más cada año para capitalizar las pensiones. Si además tienes una reforma a la ley del Infonavit que te permite utilizar tu ahorro mejor para tener una propiedad. Eso es un paquete de bienestar muy importante para la clase trabajadora en México, de todas las edades, pero México además es un país donde su clase trabajadora está entre los 26 y los 29 años. Entonces, eso en sí mismo genera un bienestar futuro hacia adelante sobre cómo pueden utilizar mejor sus derechos laborales, y entre los derechos laborales, pues junto al de vivienda y el de salud, que es parte del paquete de lo que se concibió en su momento como el Estado de Bienestar mexicano. Era eso, tener pensión, vivienda y salud. Era el gran paquete que se fue precarizando y se fue haciendo, pues lo que ya platicamos, ¿no? Una lógica de mercado y una lógica rapaz, pero que estamos justamente, creo que regresando hacia ese modelo de bienestar donde se incluye todo y se trata a la clase trabajadora con absoluta dignidad, con respeto, y sobre todo diciéndole: eres libre, no te tocó ese sindicato, ahora tienes la libertad de votar por tu líder. No te tocó esa casa, tú la puedes escoger y construir. No te tocó esta forma de vida, tú la puedes construir. Es transformar el gran sueño de la clase trabajadora. Sí, derechos, libertades e igualdad. Así y justicia, ¿no? Eso es la cuarta transformación. Pues muchas gracias por el espacio, por compartir tu tiempo, lo que se ha hecho en estos 3 años, lo que se convertirá todo esto que se está cimentando. Al final no somos un gobierno más, somos un proyecto de transformación que sin duda rendirá muchos frutos, sobre todo para las próximas generaciones. Y bueno, Carlos, no sé si hay algo más que nos quieras compartir. No, pues muchas gracias y a seguir apoyando la transformación del país. Súper, muchas gracias. Pues gracias nuevamente también por su tiempo, y aquí terminamos este capítulo. Muchas gracias a Carlos Martínez por compartirnos esto. Todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. ¡Viva la dignidad! ¡Viva México! Ustedes representan la conciencia honrada que se subleva ante la injusticia. Ustedes luchan por una nueva vida y trabajan por una patria nueva. Por el bien de todos, primero los pobres.